Doy gracias al Señor por toda la preocupación de usted, las oraciones, los saludos. La semana pasada estuvimos ahí bien agripados todos en la casa. Esta semana ya recuperándonos, pero han sido bichos pesados, en este tiempo ha estado rudo. Pero el Señor, estando con Él siempre nos tiene contentos. Y gracias al Señor que ya podemos estar de vuelta acá disfrutando con ustedes. Ha sido un buen tiempo también en Él. Y respecto a la predicación de hoy, bueno, como ustedes saben, estamos estudiando la carta a los Efesios. Domingo a domingo vamos avanzando versículo por versículo en distintos libros de la Escritura y hemos llegado a la mitad de la epístola de los Efesios. Luis Miguel predicó la semana pasada del capítulo 4, versículo 1 hasta el 6, ¿sí? Y explicó ahí muy bien, palabra por palabra, pudimos ir aterrizándolo en nuestra vida. Y yo hoy día lo que quiero hacer en realidad es volver un poco atrás, ir al final del capítulo 3, comienzo del capítulo 4, porque creo que hay un tema estructural de la misma carta que es muy importante que mastiquemos en profundidad porque tiene que ver con nuestra propia vida. Así que los versículos que vamos a estar analizando hoy día son estos dos versículos. El capítulo 3, versículo 21 al 4.1. Dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina el capítulo 3. Y después parte diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Les recuerdo que cuando estas cartas fueron escritas, no fueron escritas con numeritos, ¿ya? No le puso versículos, capítulos, no, eso es posterior. Básicamente aquí Pablo, ¿cómo hace esta finalización de la primera sección? Poniendo un amén. Hace una oración final, glorifica al Señor, pone un amén y después se va a la sección más práctica. Para entender qué es lo que vamos a estar hablando hoy día, quiero que visualicen cómo está estructurada la carta en términos generales. Resulta que la carta a los Efesios tiene 41 mandatos, 41 imperativos, 41 cosas, por así decirlo, que Pablo te dice: haz esto y no hagas lo otro, ¿ya? Pero si vemos a dónde están ubicados esos mandatos, la estructura es así. Hay un mandato, un imperativo los primeros 3 capítulos. Por eso está ahí en chiquitito, 1. Y hay 40 mandatos del capítulo 4 al 6. Y eso no es azaroso. Hay un objetivo detrás de esto. La mitad de la carta, la primera mitad, es una mitad doctrinal, la segunda mitad es una mitad práctica y hay una lógica de fondo en cómo Pablo escribe las cartas así. De hecho, la carta a los Romanos es más extrema aún. 3/4 partes, ¿no es cierto?, presenta una doctrina con todas las complejidades y después el último cuarto es bien práctico. Pero es porque en realidad esto está entrelazado y porque tiene una lógica importante, tan importante que yo diría que así como está estructurada la carta a los Efesios, debiera estar estructurada nuestra vida. Nuestra vida, nuestra propia vida. Y ahí nos vamos a meter un poco más en este tema. De hecho, al puro observar esto, si ustedes observan esto, si yo les preguntara, ¿qué es primero? ¿Hacer, trabajar, servir o comprender, conocer la verdad, entender el Evangelio? ¿Qué es primero? Primero, hay toda una sección de comprender lo que Dios hizo, de comprender el Evangelio, de entender la maravillosa doctrina de quién es Dios y de la salvación y todo. Hay primero una comprensión para después un hacer. Si yo salto inmediatamente al capítulo 4 y dejo a un lado el capítulo 1, 2 y 3 y me pongo simplemente a hacer, me pongo a obedecer sin entender la lógica del Evangelio, eso va a ser muy destructivo. Y la Escritura lo menciona de muchas maneras. Por ejemplo, un versículo que ustedes conocen: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Oigan, imagínense los ejemplos que está dando. O sea, dar mis bienes, todo, quemarme. Y dice: pero es que qué lindo que quieras dar tus bienes,
Pero es muy importante lo que te motiva de fondo, la lógica de fondo, el motor. Es algo crucial, porque detrás de cada acción, de cada obra, de cada obediencia, en realidad hay una motivación, hay un motor, hay algo que está de fondo. Hay algo que va a determinar si eso que estoy haciendo será agradable o no agradable al Señor. Les voy a poner varios ejemplos para que vayamos entendiendo. 2 asistentes fieles a la iglesia que vienen a culto habido y por haber, de lunes a domingo, todo. Uno viene orgulloso de sí mismo porque es responsable, es un buen creyente. El otro viene una y otra vez porque está tan agradecido, porque Dios le ha perdonado tanto. Entonces quiere ir a alabar al Señor. Los dos hacen lo mismo, pero los dos tienen un corazón muy distinto. Aunque la acción sea la misma, pero la lógica es otra. ¿De cuál se agradará el Señor? Otro ejemplo, 2 servidoras fieles que están en la iglesia, que trabajan, que están donde puedan ayudar, ayudan y limpian y cocinan. Y una lo hace porque la verdad le encanta que la gente le diga que es buena cristiana y reconozcan su servicio. Se siente como valorada. La otra lo hace porque ama tanto a su Señor Jesús que ¿cómo no le va a servir con todo? Son igual de trabajadoras, pero las lógicas son otras. ¿De cuál se agradará el Señor? Le pongo otro ejemplo. Retiramos la ofrenda aquí al final del servicio, ¿no es cierto? Y 2 personas meten la mano al bolsillo y cada uno saca nada más ni nada menos que 20 lucas. Y uno, para sus adentros, pone las 20 lucas en el ofrendero y dice, oye, que soy dadivoso. Y en su corazón dice, lo bueno es que cuando yo le doy al Señor, el Señor me da el doble, es como una especie de fondo mutuo celestial. Y la otra persona pone ahí la plata y mientras están pasando el ofrendero dice, Señor, todo lo mío es tuyo, todo lo que me has dado, y me has dado tanto. Y me has dado el sol, y me has dado el aire, y la comida, y la ropa, hasta tu propia sangre, y me has adoptado. Y yo sé a dónde voy. Señor, yo sé que esto es nada. Es una expresión mínima de mi gratitud a ti. Son las mismas 20 lucas, pero las lógicas son muy distintas. La motivación es muy distinta. La adoración es muy distinta. Y David entendía esto cuando él dijo, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas el corazón. Lo que está de fondo. El corazón. Tú escudriñas los corazones. Y que la rectitud te agrada. La rectitud. ¿Saben lo que es la rectitud? Es cuando mi motivación y lo que yo hago están en una línea. No hay dobleces. No hay dobles intenciones. Digo esto porque quiero esto otro. Hago esto porque en realidad. No, una rectitud. La rectitud te agrada, Señor. Eso es lo que el Señor se fija. Y por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Por tanto, será importante que antes de ponernos a enseñar y aprender los 40 mandatos a los efesios, será importante que primero entendamos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Será importante que antes del hacer entendamos quiénes somos en Él. Será importante que antes de fomentar actividad y presionar a la iglesia a hacer esto y lo otro, y la iglesia conozca el Evangelio, comprenda la obra de Cristo, entienda la salvación, la ciudadanía, que estábamos muertos en delito de pecado y que el Señor nos sacó. No solo es necesario, es prioritario, dice la Escritura. Porque eso define tus lógicas de fondo. Porque si no vamos a terminar siendo una iglesia activista que hace miles de cosas, pero con un corazón no recto ante el Señor. Y eso le glorificará. Primero hay que pasar por Efesios 1 al 3, antes de llegar a Efesios 4 al 6.
Y Jesús tuvo que retar a la iglesia de Éfeso unos 30 años después de esta carta. Pablo les escribió, y entendieron y todo. Pero les pasó lo que nos pasa a nosotros, po. ¿Qué les pasó? Por ahí, por el año 90, 95, Jesús les dice esto, por medio del apóstol Juan. Le dice, miren, queridos efesios, yo conozco tus obras, tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles, no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Uy, la iglesia va buena. Buena. Son puras características muy buenas. Pero después dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es lo que les pide el Señor? Les piden que, oye, cambien todo esto que están haciendo. ¿Estás pidiendo eso? ¿Qué está pidiendo? Oye, dejen de hacer las obras. No dice eso. Dice que acá ellos trabajaban arduamente, que incluso contendían por amor al nombre de Cristo, pero sin amor a Cristo. ¿Cómo funciona eso? Probablemente algo así como esto. Ser un apologeta cristiano, un defensor del cristianismo, y saber todos los argumentos de cómo y Dios y la creación y todo, pero en realidad no tener una relación de intimidad con Cristo. ¿No es cierto? Defender la religión cristiana, pero realmente amas a Jesús por sobre todas las cosas. Y básicamente acá lo que les dice, vuelve a tus primeras obras. No es que dice, deja las obras, no, vuelve a tus primeras obras. Y uno reflexiona, ¿y cuáles serían esas primeras obras? Y nos damos cuenta que en realidad lo que está demandando en volver es que la motivación detrás de las obras sea el amor primario a Cristo. Ese es volver a las primeras obras. Eso es lo que un tiempo hicieron y ahora no estaba. Estaba toda la carcasa, estaba toda la estructura, estaba todo, pero no estaba el evangelio central y el amor a Cristo Jesús. No estaba. ¿Qué tenían distintas las primeras obras de las postreras obras? Solo una cosa, dice: la motivación detrás de esas obras. Y esa es la pregunta que salta a nosotros. Ahora, ¿por qué Dios se fija tanto en las motivaciones del corazón en la Escritura? ¿Por qué siempre habla de esto, de que Él busca esta rectitud en el corazón? ¿Por qué vemos esto en página tras página, que Dios se fija en lo que está dentro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escudriña? Porque en nuestro mundo interior, en el corazón, está la adoración, la gloria. Y recuerden que Dios hace todo para su gloria. Descubrimos ahí en Efesios, ¿no es cierto? Que el Padre quiere que el Hijo sea glorificado. Entonces no basta con que alguien simplemente sirva, sino que se está fijando si ese corazón glorifica al Hijo. Y el Hijo quiere que el Padre sea glorificado. Es un tema de gloria. Y si la motivación de mi acción no es Jesús, ¿saben lo que va a ser? Un ídolo. Porque siempre adoramos. Y toda acción, todo servicio, todo lo que hacemos va a tener un porqué detrás. Y ese porqué determina tu adoración. Tengo que meterme aquí y escarbar un poco más, porque es central en la Escritura. ¿El servicio siempre es adoración? ¿O es adoración a Dios o a otra cosa? Las obras de mi cuerpo, mis movimientos, mi agenda, mi actuar, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? Siempre yo estoy de fondo sirviendo a alguien o a algo. Por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos para ir aterrizando esto. Es normal que nos guste que nos digan cosas lindas, ¿no es cierto? Es súper bueno que nos digan cosas lindas y palabras de afirmación. Bueno, pero cuando esa sed, ese anhelo por recibir esas palabras de afirmación y de aceptación de parte de los demás pasa a tener un orden prioritario en mi vida, pasa a ser un afecto central, pasa a ser amor número 1, se transformó en mi Dios. Es un ídolo. Y el ídolo siempre destruye y esclaviza.
el ídolo va a comandar mis acciones. Incluso voy a estar dispuesto, por tanto, a pecar. Porque no puedo tener dos señores. Obedezco a Cristo o a Baal. Entonces sí, lo que comanda todas mis acciones es lo que los demás van a pensar de mí y qué me van a decir y la aceptación y todo eso. Por ejemplo, puedo caer en adulterio. Muchos adulterios funcionan así. Sobre todo los adulterios femeninos. Una esposa que tiene un esposo que no le dice ninguna palabra bonita. Y que nunca recibe estas palabras de afirmación y nada. Y de repente nos falta el compañero de trabajo que le dice todo lo que ella siempre quiso escuchar. Y ¡pum! Adulterio. ¿Y cómo? Es que no se puede tener dos señores. Por eso. Porque amo más las palabras de afirmación que a Jesús. Siempre hay un amor primario detrás de todas las acciones. Ahora, eso obviamente también se puede llevar a la congregación. En muchísimas áreas. En la iglesia, por ejemplo, puedo hacer las cosas súper bien y harto y con responsabilidad, pero en realidad de fondo siempre buscando que alguien me dé una palabra de afirmación. Que los demás hermanos me aprecien. Que la gente, que puede estar eso de fondo. ¿Cuál va a ser el problema de eso? Que un servicio así no es sostenible en el tiempo. Los ídolos te matan. Los ídolos te hacen pecar. Los ídolos van a dar como fruto de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Estoy sirviendo, estoy haciendo algo. Pero cuando alguien no me da una palabra de afirmación, o peor, cuando alguien me dice algo feo, y cuando, peor, ese alguien es un líder, es el Claudio, y me dijo algo, una pachotada, y nos desarmamos. Y normalmente debiera afectarme, sí, pero me afecta más de la cuenta. Y me siento destruido. A tal punto que por eso que me dijeron ahí en la iglesia, estoy pensando en no ir más a la iglesia. E incluso afecta mi relación con Dios y ya no oro. Incluso puede ser que estoy como depresivo. Incluso pueden partir pensamientos suicidas, así como ya no valgo nada, ¿para qué sigo con la vida? Y uno dice, pero ¿por qué sobrereacciono tanto? Si una persona me dijo algo nomás, pero ¿saben por qué? No solo por el pecado del otro, es porque tocaron mi primer amor. Tocaron mi ídolo. Y por eso me desarmé. Y la respuesta a cuando tocan mis ídolos, frutos de la carne. Y me defiendo y empiezo a apelar y calumnias por atrás. Va. ¿Sí? Así funciona el mundo. Idolatrías. Y el Señor, ¿qué crees que te va a decir? No nos va a decir, oye, pobrecito, pobrecita, pucha que te trataron mal. Sino que te va a mirar con amor y firmeza y te va a decir, mira, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras. Esa es cuando tú venías y servías porque simplemente me servías a mí, dice Jesucristo. Y porque simplemente me amabas. Y no es que estabas buscando las palabras, no, perdiste el primer amor. Perdiste el primer amor. Y te tienen esta tortura mental. Es muy importante el motor de por qué hacemos las cosas que hacemos. Porque o sirvo a Baal o sirvo a Cristo. Siempre estoy sirviendo a alguien. Les pongo otro ejemplo, para que esto lo podamos ir aterrizando a nuestras vidas. Es relativamente normal que obtener un cargo o una posición genera cierta emoción, ¿no es cierto? Un desafío, es algo nuevo. Pero cuando esas ganas de cargo, de posición, de estar sobre otro, pasa a ser algo como prioritario en mi vida, un afecto central es un ídolo. El ídolo de la posición y del poder y de alguna forma empiezo a pensar que ahí es donde está mi valor, en lo que hago, ¿no es cierto? En estar sobre. Si yo considero que ahí está mi valor, de fondo, no se lo digo a nadie. Probablemente al principio todos van a estar súper contentos porque eres una persona terriblemente responsable y trabajadora y hace de todo y participa en todo, pero de fondo siempre está este
esta búsqueda de escalar. Al principio no se ve, pero los ídolos esclavizan y destruyen y el fruto va a ser de la carne. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas cosas van a pasar. Por ejemplo, que van a nombrar a otra persona como encargada de no sé qué. Y tú vas a sonreír y por dentro vas a decir, esa persona, ¿por qué? Porque tiene esto. Y de fondo, tal vez ni siquiera te atreves a decírtelo a ti mismo, pero sabes que es así. Debajo de ese pensamiento hay otro que dice, yo debiera estar ahí. Yo lo haría mejor. Hay algo que está empujando tu servicio. Y ese algo es un ídolo. Es la búsqueda jerárquica. La búsqueda de poder. Al principio todos contentos. Pero bueno, tú perseveras y todo. Y supongamos que te ponen en un cargo. Te ponen en el cargo. Y tu pensamiento ahí va a ser, bueno, esto es plenamente justo. Esto, pucha, que toman buenas decisiones en esta iglesia. Te sientes importante, te sientes valorado. Pero ojo, te sientes valorado. O sea, no te sientes valorado porque Dios te ama, porque Dios te creó, porque Jesús pagó su propia sangre por ti. No, ese no es el sustento de tu valor. El sustento de tu propia valoración es, me escuchan, me obedecen, yo estoy a cargo. ¿Y si el Señor te saca de ahí? ¿Y si el Señor decide botar el ídolo? Si el Señor prueba tu corazón, si hay rectitud. ¿Ustedes saben cómo ese ídolo va a destruir a la persona y a los que están alrededor? Por ejemplo, si vemos que alguien está floreciendo en nuestros grupos pequeños, en los ministerios, y tú tienes afanes de siempre estar sobre, ¿tú vas a estimular ese crecimiento o te va a dar envidia? Y vas a intentar aplastar a los que están alrededor y controlar sus vidas. Y tú dices, yo sirvo a Jesús. Y no sirves a Jesús. Sirves a Baal. Pero lo sirves en la iglesia. Sí. Y con cosas cristianas. Pero sirves a Baal. Y todos van a sufrir eso. Porque los ídolos destruyen. Y si por X motivo ya no estás en el cargo o algo, tú vas a luchar pero con todo para aferrarte al cargo, con dientes, con uñas, vas a pelear, vas a mentir, vas a acusar, todo vale. ¿Pero cómo todo vale? Sí, porque tú estás sirviendo a un Dios. Y ese Dios, en la búsqueda de poder, de jerarquía, de valoración, en lo que yo hago. ¿Me entiendes que la motivación es crucial? No es un tema menor, es crucial. Es súper importante. Y la Biblia continuamente te habla lo mismo. Y si estás en toda esa lucha interna y pelea, el Señor te va a decir, mira, tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, esas primeras que simplemente era Señor Jesús, gracias por salvarme, te quiero servir. La pregunta que tenemos que hacernos ahora entonces es, bueno, ¿cómo surge un amor genuino por Cristo? Que las motivaciones sean las adecuadas. Que lo que estoy haciendo realmente no sea servir a un ídolo, sino que sea por Jesús. Y ese es precisamente el proceso de santificación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestros corazones. ¿Qué ocupa el Espíritu Santo para espejearnos y mostrarnos nuestra maldad y llevarnos a arrepentimiento? El Espíritu Santo ocupa la Biblia. Ocupa la palabra de Dios. Ocupa la Biblia. Ocupa a los hermanos que te muestran la Biblia y te dicen, ojo con el corazón, ojo con la motivación, ojo con cómo va esto. La Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia es lumbrera a nuestro caminar. Porque la Biblia es una espada de doble filo que penetra hasta lo más hondo del corazón. Y ahí es donde está la estructura del libro de los Efesios. La estructura está ahí. Porque primero Dios nos muestra por medio de su palabra lo que Él hizo por mí.
nos enseña la verdad, nos enseña el Evangelio y después te dice, responde a eso. Pero yo no puedo partir haciendo cosas sin entender el Evangelio porque voy a estar puro pecando, aunque haga cosas externas que parecen buenas. Pero en mi corazón voy a estar súper desenfocado. Es importantísimo que primero pase por nosotros Efesios 1, 2 y 3 para que después respondamos en Efesios 4, 5, 6. Es importantísimo. Es una estructura necesaria en nuestra vida. El Espíritu ocupa Efesios 1, 2 y 3 para hacer que nuestra obediencia a Efesios 4, 5 y 6 sea una obediencia genuina, recta, con un corazón puro. Por eso en este traspaso de la sección 1 a la sección 2, donde vemos que de un solo mandamiento pasa a 40 mandamientos, hay un traspaso ahí que te habla, dice, donde Pablo dice, mira, a Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Que a Dios sea la gloria en la iglesia. Pero ¿cómo Dios va a ser glorificado en la iglesia? No solamente en el hacer, que es necesario, ¿sí? No solamente en el hacer. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación a la cual fueron llamados. Como es digno de la vocación. Y cuando hablamos de esta dignidad de la vocación, según como sigue el texto y de acuerdo a lo que antecede en el texto, una iglesia glorifica a Dios cuando su obediencia, sus obras están alineadas a un corazón que ama a Cristo. Una vida digna del llamamiento es una persona que hace cosas, pero con una actitud de corazón correcta ante el Señor. Así va a continuar el texto después. Es una respuesta espontánea, ni siquiera forzada, al amor del Señor. Respondemos a lo que Él hace primero. Por eso la primera sección de Efesios es lo que Dios hizo. Y la segunda sección es lo que respondo. Si perdono, ¿por qué perdonamos? Porque Él me perdonó primero. Si yo sirvo al prójimo, ¿por qué sirvo al prójimo? Bueno, porque Cristo se hizo siervo y me sirvió primero a mí. Si yo amo a los demás, ¿por qué amo a los demás? ¿Por qué amo a Dios? Porque Él me amó primero. Amamos porque Él me amó primero. Es una respuesta natural al comprender la obra del Señor. Y si no la comprendo, ¿cómo va a haber esa respuesta? Si no entiendo primero el Evangelio, si no entiendo primero las doctrinas de la salvación y todo lo que el Señor ha hecho, si no entiendo primero Efesios 1 al 3, ¿cómo va a haber una respuesta adecuada a los mandatos? Porque cuando entiendo que no merezco nada, que en realidad yo merecía ir al infierno y que el Señor me sacó de la llama del infierno y me compró, ahí es donde surge el agradecimiento. Cuando entiendo que yo estaba muerto a la deriva, con todo el pensamiento del mundo, hasta que el Señor, por pura misericordia, metió la mano y me sacó. ¿Cómo no voy a responder al Señor? Cuando entiendo que yo era enemigo, era impuro, no tenía acceso a la ciudad santa. ¿Cómo voy a tener acceso a la ciudad santa? Con todos los pecados que he cometido. Pero Él pagó por mis pecados. Y Él me dio ciudadanía. Entonces respondo como ciudadano. Pero primero tengo que entender la ciudadanía. Por eso Pablo termina toda la primera sección de la carta a los Efesios orando, diciendo esta oración que ya hemos analizado varias veces, pero dice, por esta causa yo doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean plenamente capaces de comprender todos los santos, todos los creyentes, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura. ¿De qué? De conocer el amor de Cristo, lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha tomado la iniciativa, como Él me escogió, como Él me llamó, como Él me transformó, como Él ha hecho esto por mí. Entonces, claro, ese conocimiento que excede todo para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y después va a surgir una respuesta automática, genuina. Esposos, amen a sus esposas. Amén, Señor. Quiero ser como tú. Esposas, sujétense y respeten a sus esposos.
Amén, Señor, quiero honrarte a ti. Hijos, obedezcan a los padres. Claro que sí, Jesucristo, porque yo te quiero obedecer a ti. Jefes, no recurran a la amenaza. Amén, Señor. ¿Cómo no te vamos a hacer caso? Si lo que tú hiciste por nosotros. Trabajadores, obedezcan a sus jefes. Amén, Señor, a ti te servimos. Dejen de robar y pónganse a ser dadivosos. Claro, Señor, ni un problema. Lo haré para tu gloria. Hay una respuesta por lo que Él hizo. Hay una respuesta. En cambio, si mi vida no ha pasado por Efesios 1, 2 y 3, cuando llegue a Efesios 4, 5 y 6, voy a dar puras excusas. Oh, un palo, oh, otro palo, oh, 40 palos. Imagínense lo que viene de las prédicas de aquí para adelante. 40 palos. Y esquivándolos y es que sí, es que... No puede ser así en nuestra vida. Tiene que ser, Señor, tú has hecho tanto, tanto por mí. ¿Cómo puedo servirte? Y el Señor te dice, mira, muestra tu amor y tu adoración a través de esto. Perfecto, Señor. Amén. Con gozo. Claro que sí, Señor. Eso glorifica a Cristo. Eso es una iglesia que glorifica a Cristo. Que entiende que tremendo amor de Cristo, que se hizo siervo por nosotros, que incluso se hizo pecado, dice Corintios, para librarnos del pecado. Se hizo muerte para librarnos de la muerte y matar a la muerte. ¿Cómo no voy a dejar de robar y darle plata a los necesitados? Obvio que sí, Señor. ¿Entiendes que hay una respuesta natural y genuina? Te da el sentido al hacer, que es crucial tenerlo. Es una alabanza a Dios, un glorificar al Señor. El Señor merece toda la alabanza y toda la gloria, y a Él debe ser la gloria en la iglesia, como dice el texto. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación que fueron llamados. Eso glorifica al Señor. Y ese de caminar dignamente, algo que merece el Señor, de acuerdo al llamado glorioso, es caminar con una actitud santa de corazón que se expresa en obras. Pero una santidad de corazón que se expresa en obras. Dios se merece que la gloria de la iglesia sea suya, de Jesús, y que le glorifiquemos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando en nuestro corazón la motivación central no es un ídolo, no son otras cosas, no son otros señores, no son otros objetivos, no son nuestros deseos y nuestras pasiones, sino que es Jesús. O servimos a Jesús o a Baal. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Por los frutos los conoceréis. La adoración genuina a corazón se manifiesta en los frutos. En los frutos. Y hay dos tipos de frutos, dice la Biblia. Del espíritu o de la carne. Fruto del espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Fruto de la carne: contiendas, rivalidades, envidias, peleas, griterío. Observa tu vida. ¿A dónde abundan más? El fruto del Espíritu es la manifestación natural de un servicio motivado en el amor a Cristo por entender lo que Él hizo por mí. Va a surgir el carácter de Cristo. Por eso el texto, cuando continúa ahora, ¿no es cierto?, lo que ya estuvimos aprendiendo la semana pasada, te va a focalizar en qué, en lo que pase adentro. Te dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad. ¿Eso es una actitud de corazón o de externa? Corazón, porque yo puedo hacer algo y en mi corazón ser orgulloso, o puedo hacer lo mismo y en mi corazón ser humilde. Ya, adentro. Con mansedumbre. ¿Es una actitud externa o interna? Con mansedumbre, sin rebeldías. De corazón. Soportándoos con paciencia. La paciencia, ¿cómo se manifiesta?
Es un fruto interno del espíritu, nuevamente, el corazón. Paciencia los unos con los otros en amor. En amor. ¿A dónde se manifiesta realmente el amor genuino? Primero adentro en el corazón. Porque yo puedo estar atravesando, ¿no es cierto?, una abuelita en la calle, ayudándola y haciéndolo con amor genuino por la abuelita, o haciéndolo pensando en, qué bueno que me están viendo. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que nuevamente, otro punto más que es de corazón, actitud de corazón. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, el ser solícitos. Miren, todas estas características que ya hemos estado hablando y que presenta acá, son características de adentro. O sea, después de habernos presentado todo el Evangelio por 3 capítulos, ahora cuando pasa a lo práctico, no te dice algo así: iglesia de Éfeso, ustedes ahora lo que tienen que hacer un grupo jóvenes, hacer tardes de evangelismo, pongan un ministerio de no sé qué, y no, porque no son cosas malas esas. Pero si el corazón está equivocado, aunque tú tengas todos los ministerios habidos por haber, va a andar mal la cosa. Va a andar mal. Porque que van a andar peleando, que las luchas de poder, que las rivalidades, que las idolatrías, que el fruto de la carne. ¿Y cuántas iglesias son destruidas por desconocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y terminan haciendo cosas cristianas motivados en la adoración a ídolos. Entonces, el mandato acá no es, miren, iglesia de Éfeso, ustedes para que funcionen, hagan tales actividades. Ese no es el mandato. Le dice, miren, hermanos, caminar como es digno del llamamiento es que en sus corazones haya humildad, haya mansedumbre, haya paciencia, haya amor, haya el buscar soportarse los unos a los otros, edificarse en el Señor, porque ustedes están unidos por el Espíritu. Y ahí la verdad es que pueden poner cualquier ministerio y va a funcionar. Va a funcionar. Ministerio de la gente que tiene 49 a 50 años. Listo. Va a funcionar igual. Porque hay un corazón genuino de adoración al Señor. No es un tema simplemente de estructuras externas. No sé si me explico. Que aquí lo que el Señor está enfatizándonos como iglesia es que Él quiere que seamos una iglesia que glorifica al Señor. No simplemente una iglesia activista de hacer cosas, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos con una motivación correcta de la comprensión de lo que Él hizo por mí. De la salvación que Él ejecutó en mi vida. Y que por tanto la respuesta sea una respuesta genuina de corazón. De corazón. ¿Cuál es el fruto de tu vida? Piensa en las relaciones que están alrededor tuyo, en tu familia, tus relaciones de trabajo, las relaciones en la iglesia. Tú podrías decir que abunda mucho más en esas relaciones. Abunda mucho más el gozo, la paz, la templanza, la benignidad, la bondad. O tú podrías decir que en realidad abunda más las contiendas, las peleas. Estás rodeado de peleas, de rivalidades, de envidia. Mira, si estás rodeado de eso, no le eches la culpa solo a los demás, sino que dile, Señor, estoy comiendo de un fruto agrio, un fruto malo. ¿No será, Señor, que yo pensando que te estoy sirviendo a ti, no te estoy sirviendo a ti? Me doy cuenta que me estoy sirviendo a mí, que estoy buscando lo que yo quiero y mis pasiones y mis deseos. Y yo, Señor, líbrame de mi idolatría. Bota la idolatría en mi vida. Esa debe ser nuestra oración. Señor, líbrame, que realmente si vengo a la iglesia, si hago lo que hago, sea por amor a ti. Límpiame. Debemos arrepentirnos ante el Señor. Arrepentirnos. Y rogarle que nos dé esta motivación recta de corazón. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres tan bueno, tan bueno. Llevamos domingo tras domingo, muchos domingos viendo tu bondad hacia nosotros, según lo que estudiamos en Efesios 1, 2 y 3. Y queremos que toda esa bondad no se nos olvide, sino que sea el fundamento firme para las obras puestas en Efesios 4, 5 y 6. No queremos ser simplemente activistas y legalistas,
y moralista. Señor, queremos tener un amor genuino por ti. Perdónanos, porque muchas veces hemos hecho cosas en pos de una adoración no a ti, sino a otros ídolos, a otros objetivos. Perdónanos si hemos idolatrado la institución eclesiástica o hemos idolatrado, Señor, la opinión de los demás. O hemos idolatrado tantas cosas y al final transformamos todo en ídolo. Te pedimos perdón. Queremos que el núcleo del corazón, del centro de adoración, sea tú, Jesucristo. Límpianos, concédenos arrepentimiento y que seamos una iglesia local, Señor, que realmente te glorifica a ti, con vidas dignas del llamamiento al cual hemos sido llamados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.